Bueno, yo voy a explicarles sobre el tema número 2, que es el tema de descripción de la información muestral. Vamos a dar un pequeño concepto sobre qué es la frecuencia. Se dice que la frecuencia es el número de veces que se repite un dato en el conjunto de datos. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada menor que y la frecuencia absoluta acumulada mayor que. Como podemos ver aquí, la frecuencia absoluta es NI minúscula I. Y la frecuencia absoluta acumulada menor que es N mayúscula I. Y la frecuencia absoluta acumulada mayor que es N mayúscula y minúscula y el asterisco. Luego de haber leído la teoría y saber la simbología, vamos a realizar un ejercicio. Bien, yo estuve realizando este ejercicio para agilizar un poco, pero la orden nos dice: la siguiente lista nos muestra que el número de materias aprobadas por estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial. A partir de esta información, ¿cuántos estudiantes aprobaron entre 12 y 14 materias? ¿Cuántos estudiantes aprobaron 12 o menos materias? ¿Cuántos estudiantes aprobaron 14 o más materias? Y por último, ¿cuántos estudiantes aprobaron como mínimo 13 materias? Bien. Aquí nos dan los distintos valores en el cual nosotros tenemos que armar nuestra tabla. Todo esto son los números de materia. Aquí lo que yo ya hice fue ordenar, pero les voy a explicar. Por ejemplo, acá nos da los diferentes valores y aquí la tabla está en blanco. Ahora, lo que yo hice fue de menor a mayor. En este caso fue de 9 a 16. Buscar el número menor aquí. ¿Cuál es el número menor? Sería 9. ¿Cuántos 9 hay en este conjunto de datos? Hay un 9, 2 9. Puse 9 aquí y puse 2. Esto llegaría a ser los estudiantes, el NI minúscula, que quiere decir la frecuencia absoluta. Nos vamos con el número 10. ¿Cuántos 10 hay en el conjunto de datos? Hay 1, hay 2 y hay 3. Entonces registré 10 y en los estudiantes 3. Y así hice sucesivamente con cada uno de los distintos números. Hice la sumatoria. Esto llegaría a ser 42. Quiere decir que son 42 estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial. Esto llegaría a ser la sumatoria de NI, el total. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar o para resolver la frecuencia absoluta acumulada menor que llegaría a ser este caso? Bien, lo que hacemos es volver a copiar este número. Copiamos el número 2. Ahora realizamos la sumatoria. 2 más 3 es 5. 5 más 3 es 8. 8 más 11 es 19. 19 más 15 llegaría a ser 34. 34 más 4 llegaría a ser 38. 38 más 3 llegaría a ser 41 y 41 más 1 llegaría a ser 42. Para saber que hemos realizado bien esto, tenemos que relacionar de que la sumatoria aquí, por ejemplo, es 42 y el último valor aquí es 42. Si estos dos son iguales, quiere decir que estamos realizando bien el ejercicio. Ahora vamos a sacar la frecuencia absoluta acumulada mayor que. En este caso llegaría a ser la resta. Aquí, como podemos observar, hemos sumado, pero aquí es diferente. Por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí va a ser copiar este valor. Copiamos el 42, que llegaría a ser la sumatoria de la frecuencia absoluta. Y lo que tenemos que hacer es restar. ¿Restar con cuál? 42 menos 2. Tenemos que restar el NI asterisco, que llegaría a ser la frecuencia absoluta acumulada mayor que, menos la frecuencia absoluta. Tenemos que restar NI, frecuencia absoluta acumulada mayor que, menos la frecuencia absoluta. 42 menos 2, 40. 40 menos 3, 37. 37 menos 3, 34. 34 menos 11, 23. 23 menos 15 llegaría a ser 8. 8 menos 4, el 4 que está aquí, llegaría a ser 4. 4 menos 3,
llegaría a ser 1. Ahora nos damos cuenta que este 1 que está aquí tiene cierta relación con este 1. Y aquí podemos decir de que está bien. Ahora, ya tenemos armado nuestra tablita, pero tenemos que resolver los incisos. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Nos pide el inciso A. Voy a anotar acá, inciso A. ¿Cuántos estudiantes aprobaron entre 12 y 14 materias? Nos vamos a materias, que llegaría a ser X. ¿Cuántos estudiantes aprobaron entre 12 y 14 materias? Entonces nos vamos aquí. De aquí llegaría a ser 12 y 14. En este caso llegaría a ser 12 y 14 aquí. Realizamos la sumatoria entre 12 y 14. 11 más 15 y más 4 llegaría a ser 11 más 15, 26. 26 más 4, 30. Ya está el inciso A. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos estudiantes aprobaron entre 12 y 14 materias? ¿Cuál llegaría a ser la interpretación? Que entre 12 y 14 materias el número de estudiantes fue 30. O los estudiantes que aprobaron entre 12 y 14 materias son 30 estudiantes. Nos vamos al inciso número B. ¿Qué nos pide el inciso B? Nos pide de cuántos estudiantes aprobaron 12 o menos materias. Bien, para el inciso B nos pide cuántos estudiantes aprobaron 12 o menos materias. Nos vamos al número 12, que son el número de materias, 12 o menos. Nos vamos a, este es el valor, 19. ¿Por qué 19? Porque el N mayúscula I llegaría a ser la frecuencia absoluta acumulada menor que. Por eso se dice que es menos. Y llegaría a ser 19. Otra forma que yo lo hallo para poder encontrar el resultado, por ejemplo, si nos dice 12 o menos. Esto es según, ¿no?, mi lógica de mí. Por ejemplo, 12 menos. O sea, de 12 se va para allá arriba. 12, 11, 10, 9. Sumamos. 11 más 3, 14. 14 más 3, 17. Más 2, 19. O también aquí, ¿no? 19. Ponemos que es 19 estudiantes. Y también aquí iguales estudiantes. ¿Cuál llegaría a ser la interpretación? Si nos dice de cuántos estudiantes aprobaron 12 o menos materias, la interpretación llegaría a ser que entre 12 o menos materias, la cantidad de estudiantes que aprobaron fueron 19 estudiantes. Ahora nos vamos al inciso número C. El inciso número C dice, ¿cuántos estudiantes aprobaron 14 o más materias? Nos vamos al 14 y nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada mayor que. Esta es la frecuencia absoluta acumulada mayor que. Nos vamos 14, nos dirigimos a la tablita y nos damos cuenta que la respuesta es 8. 8. Quiere decir que los estudiantes que aprobaron 14 o más materias son 8. Nos vamos al inciso número D. ¿Cuántos estudiantes aprobaron como mínimo 13 materias? Los estudiantes que aprobaron como mínimo 13 materias son 13, 23. ¿Por qué 23? La pregunta nos dice, ¿cuántos estudiantes aprobaron como mínimo 13 materias? Aquí nos damos cuenta que la frecuencia absoluta acumulada menor que es cuando nos pregunta menos o como máximo o a lo sumo. Mientras que la frecuencia absoluta acumulada mayor que nos pregunta cuando o más, como mínimo o por lo menos. Si es que nos dan las diferentes preguntas y nos ponen una de estas, nosotros ya tenemos que saber a cuál se refiere, si es a la frecuencia absoluta acumulada menor que o a la frecuencia absoluta acumulada mayor que. Como este me dice como mínimo, entonces determino que es el frecuencia absoluta acumulada mayor que. Entonces nos damos al dato que si dice 13, como mínimo 13 materias, llegaría a ser 23. 23 estudiantes. Y ese llegaría a ser el ejercicio